Dice así, en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Hermanos, la tercera palabra o la tercera expresión es precisamente esa que está en el versículo 25, donde el Señor Jesús le dice a su madre: He ahí a tu hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Y al discípulo amado, que muchos biblistas concuerdan que es Juan, le dijo: He ahí a tu madre. Muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hacía la madre de Jesús al pie de la cruz si ella no se suponía que estaba en Nazaret? ¿Y qué hacía Juan en ese lugar si no se suponía que él había salido huyendo? Pues bien, ¿por qué no revisamos un poco el contexto? Resulta que en ese tiempo se estaba celebrando la Pascua. Y la Pascua era una de las 3 fiestas más importantes de peregrinación. Una fiesta en la que muchos de los israelitas visitaban a Jerusalén para estas fiestas. Por eso se encontraba allí la madre de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a Juan, resulta que si bien Juan con el resto de los discípulos había salido huyendo cuando a Jesús fue apresado aquella noche o aquella madrugada, recordemos que él rápidamente se recompuso y cuando estaban, de hecho junto a Pedro, estuvieron acompañándolo en parte de la madrugada, solo que Pedro lo negó 3 veces y desaparece de la cena. Sin embargo, este discípulo acompaña a nuestro Señor Jesucristo y entonces vemos allí en esa escena de la cruz cómo el Señor Jesucristo está acompañado de ese discípulo amado, cómo está acompañado de su madre, de su tía y de un grupo de mujeres piadosas que le habían servido desde Nazaret, lo habían venido acompañando y le habían estado sirviendo. Y entonces el Señor Jesucristo contempla allí la escena y contempla a una madre destrozada por el llanto. Y eso me recuerda una profecía que está escrita, de hecho, esa profecía está en Lucas 2, 34 y 35, la vamos a revisar, que dice así, yo voy a leer en favor de ustedes, dice, y los bendijo Simón y dijo a su madre María: He aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese profeta, por así decirlo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de repente entre paréntesis aparece algo y se dirige a la madre del Señor Jesucristo y le dice: y una espada traspasará tu alma. Esa espada es muy probable que haya sido cuando ella estaba allí en la cruz, viendo a ese hijo siendo desgarrado, habiendo sido golpeado, desfigurado. Y qué mayor dolor para una madre que ver que su hijo lo están asesinando en ese momento. El Señor Jesucristo ve a su mamá, pero fíjense en las palabras. Él no le dijo: madre, ella de tu hijo. Él le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Esa fue una de las preguntas que yo me hice mientras estaba en este proceso de meditación en la Escritura. ¿Por qué Él no le dijo madre? ¿Por qué le dijo mujer? Y dentro de la investigación hallé lo siguiente: que Él no le dijo madre porque en ese momento Él no estaba en la posición humana, sino como Salvador del mundo. De hecho, hermanos, ustedes notan que desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, fueron muchas las ocasiones en que Él le llamó a María mujer y no la llamó madre. Una de esas ocasiones fue en las bodas de Canaán. Y en este momento también le llama mujer. Mujer, he ahí a tu hijo. También observamos que esa palabra que Él le dice mujer, refiriéndose como si fuera una mujer extraña, es porque en ese momento le está diciendo: en este momento yo no soy tu hijo, más que tu hijo soy tu Salvador.
Y así lo entendió la Virgen María, no, Santa María, porque ella fue virgen hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Y esto que nos da a entender, hermanos, que Cristo le proveyó de salvación a esa mujer que estaba allí en ese momento desgarrada del dolor, traspasada su alma por una espada. El Señor Jesucristo se comporta, si ustedes observan la escena, no parece un hombre que está siendo crucificado o un reo condenado a muerte, parece más un rey dando órdenes desde un trono, porque él le da una orden: mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo le dice: he ahí a tu madre. Y dice que desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Una pregunta que uno se puede hacer, hermanos, es ¿qué buscaba el Señor Jesucristo con esto? Y yo en ese proceso de investigación miraba en Hechos capítulo 1, el siguiente versículo, el versículo 14. Todos estos perseverarán unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Muchos piensan que esta fue la forma como el Señor Jesucristo logró proveer para su madre, además de consuelo y además de quien la sustentara, encontrara un apoyo espiritual para que ella siguiera en el camino del Evangelio, porque recordamos que ella tenía más hijos. Esos hijos bien hubieran podido haberle proveído lo material. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo le pide a Juan que la reciba como a una madre? Es porque el Señor le estaba proveyendo un consuelo para su alma, pero también le estaba proveyendo lo espiritual. Es más, el hecho de que la Virgen María, la madre del Señor Jesucristo, se hubiese quedado en Jerusalén con Juan, da a entender que de alguna forma hizo que sus otros hijos se quisieran quedar. Y por eso en Hechos de los Apóstoles vemos a la madre del Señor con sus otros hijos. Y esto nos revela un poco más allá del misterio o de las obras que a veces no entendemos del Señor, pero que van mucho más allá de lo que pensamos. Pero también, y como último, Cristo también se estaba despojando, hermanos, de todo y de todos. Esta forma también fue como decir: mujer, he ahí a tu hijo, discípulo, he ahí a tu madre. Es una forma como el Señor también se desprendía hasta lo último de su madre, de sus seres queridos, de aquel discípulo que lo estaba acompañando. Es una forma como Él se desprendió de todo y llegó al momento de su muerte, llegó solo, pobre, miserable, desnudo, porque recordemos que también el Padre lo abandonó. Y el Señor se hizo pobre, miserable, abandonó todo y dejó todo, para que nosotros hoy en día, hermanos, pudiéramos tener esta salvación tan grande, esta bendición tan grande. Ustedes, si se miran unos a los otros, pueden encontrar en cada uno de nosotros un hermano, una hermana. Ustedes, si miran al que está a su lado, pueden decir: aquí tengo también mi madre. Somos una familia espiritual, y eso lo logró fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. ¿Qué nos lleva a reflexionar, hermanos? Nos lleva a reflexionar lo siguiente: el Señor Jesucristo cumplió con todos los mandamientos. Él no violó ni una sola tilde ni una sola jota de la ley. Hasta el último momento honró a su mamá, le proveyó hasta el último momento, y hasta el último momento no dejó de salvar. Lo vemos todo el tiempo salvando, pidiendo perdón por los pecadores, salvando salvando al ladrón en la cruz, y ahora proveyendo para su madre. Pero si ustedes se dan cuenta, Él utiliza al discípulo amado, que en ese momento, de entre todos los otros discípulos, era el único que había quedado. Los otros habían salido huyendo. Hermano, y esto nos invita a una reflexión. El Señor Jesucristo siempre nos va a utilizar. Él utilizó a su discípulo para que de alguna forma u otra sustituyera al Señor, porque cuando Él estaba en vida, Él era el que proveía para su madre. Ahora el Señor le pide: Juan, reempláceme, sea un hijo para mi madre. Pero el Señor fue al que estuvo allí en la intimidad con Él, que no lo abandonó en ningún momento. Esta mañana me quedé mirando los memes, y hoy todo el mundo está enviando reflexiones, hermano, de Semana Santa. Todo el mundo está en esa onda, por así decirlo. Pero cuando llegue diciembre vamos a ver si se les sigue esa onda, o si se les acaba esa onda.
También eso es una reflexión porque Juan, hermano, se mantuvo fiel, y esto es una invitación a nosotros. Mantengamos en oración, mantengámonos fieles en todo momento, porque el Señor busca colaboradores, y esos colaboradores somos nosotros. Nosotros somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies, somos su boca. Nosotros somos los que, si ustedes miran sus manos, con esas manos es la que el Señor Jesucristo va a utilizar para dar amor a otra persona. Su boca es la que el Señor Jesucristo va a utilizar para dar aliento. Y otra reflexión que me queda, hermanos: tenemos que ser responsables con los huérfanos, con las viudas, con los necesitados, como el Señor Jesucristo fue responsable hasta último momento. Amén. Oremos. Señor Padre Dios Todopoderoso, Señor, que nosotros, al igual que Juan, Señor Jesucristo, podamos mantenernos firmes en todo momento y bajo toda circunstancia, Señor. Señor, que podamos ser esas manos, esos pies que llevan la salvación, que podamos abrazar a esas madres que tienen el alma rota, Señor, a esos corazones, Dios mío, que en este momento están dolidos, que seamos, Señor, ese bálsamo, que seamos, Señor, como si tú fueras tú mismo yendo a través de nosotros, Padre Santo. Que el mensaje de la cruz que nos dejaste, Señor, de honrar a padre y madre, que honrar, Señor, de no preocuparnos por nuestras necesidades, porque tú no te preocupaste por el dolor que estabas sintiendo, sino que todo el tiempo fue viendo cómo salvabas a los demás. Que así también hoy, Señor, dejemos de estar, Señor, como en ese mundo de nuestros problemas, y podamos ver, Señor, las necesidades de este mundo que agoniza, de este mundo donde hay tanto dolor, Señor, y que podamos llevar ese amor tuyo, Señor. Que nuestros brazos sean tus brazos, que nuestros pies sean tus pies, que nuestra boca sea tu boca, Señor. Que nosotros seamos verdaderos colaboradores tuyos, en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Amén y amén.